Y ahorita, hermanos, con el asunto de la pandemia es probable que muchos no se dan cuenta sobre otras cosas que están ocurriendo. Pero el mundo, hermanos, se está preparando para una gran batalla que va a haber. Se habla mucho de la Tercera Guerra Mundial y ahorita si va a haber alguna guerra con todo lo que está sucediendo ahí en el Medio Oriente, en la India, Afganistán, no, Pakistán, todas esas regiones están ahorita en guerra. Y el pasaje que leímos hace un momento habla de esa gran batalla que se va a efectuar en un lugar llamado Armagedón. Armagedón es una montaña, es una ciudad, pero donde se va a efectuar esta gran batalla es en el valle de Armagedón. Se han hecho incluso muchas películas con el título Armagedón, pero hermanos, muy lejos de la realidad, de veras. Napoleón pensaba que Armagedón era un campo de batalla y que era un campo de batalla, dice, además de ser natural, o sea, no fue creado, estaba solo, es el más grande del mundo. Ese valle se extiende de 24 a 32 kilómetros de circunferencia al norte y al sur, y en la parte norte del actual Israel. Si ustedes van a sus Biblias, en la parte de atrás, donde están sus Biblias, ahí van a verlo muy, muy pequeñito. Está en la parte norte de Jerusalén, muy al norte. Está marcado como Megido. Y ese lugar pues es real. Por supuesto que pues debemos nosotros prepararnos, no porque va a ocurrir en nuestro tiempo, no va a ocurrir en el tiempo de Dios, en otra época que nosotros ni pensamos. Estoy seguro que no estaremos cuando eso ocurra. Y el que proporciona verdades realmente importantes sobre los tiempos finales es el libro de Daniel. Ustedes tienen que ir al capítulo 2 y al capítulo 9, y ahí habla sobre este plan que Dios tiene para los últimos días. En Daniel 2, este tiempo comienza con el rey Nabucodonosor. Y está muy atrás, pero ya Dios ya estaba dándole a sus escogidos una idea de cómo sería este tiempo. Habrá como 10 naciones que van a estarse juntando para pelear contra Israel. El anticristo estará ahí, por supuesto, ya trabajando, ya tendrá dominado una buena parte del mundo. Israel, a Israel se le va a garantizar en esa época paz. Ahorita Israel no tiene paz, ha sido atacado duramente y va a seguir siendo atacado. Ahorita Dios ha detenido estos últimos tiempos porque a él así le parece, pero en aquel tiempo Israel
ansioso porque haya paz en su región, aceptará un pacto de paz que el anticristo hará con Israel. Yo pienso que incluso ya va a estar construido el gran templo de Jerusalén, que ahorita no está construido. Se han hecho todos los intentos, pero por cuestiones de Dios no se han podido realizar la construcción de este lugar. Pero en aquel entonces sí va a ocurrir, y parte de ese tratado es concederles la oportunidad de construir un templo muy grande, más grande que el templo de Salomón, con más y más cosas que Salomón podía tener. Pero al final del tiempo, el anticristo romperá ese pacto de paz, y hasta donde yo sé, va a entrar al templo como si él fuera Dios, y va a ordenar a todos los judíos que le adoren. Claro que Israel se va a oponer, y todo se estará preparando para esa gran guerra que va a haber en aquella región. Como digo, nosotros no vamos a estar en ese tiempo, no vamos a estar. Por eso debemos de pensar que, por un lado, no debemos de desesperarnos de que Cristo no venga todavía. Él va a venir, de todos modos Él va a venir cuando Él quiera, Él va a venir, pero nosotros no debemos de desesperarnos, porque tienen que juntarse ciertas cosas, tienen que arreglarse ciertas cosas, y cuando esté todo dispuesto, comenzará el plan de Dios en preparación para esa segunda venida. Porque casi todos los comentaristas dicen que el Señor Jesús vendrá en dos partes. La primera de ellas no pisará la tierra, solamente vendrá por su iglesia, lo que muchos le han denominado como el arrebatamiento, cuando la iglesia será llevada a las alturas. Y después de todo esto, el Señor vendrá con su iglesia y establecerá su reinado por 1000 años. El anticristo ya para ese entonces habrá sido dominado. Satanás habrá sido controlado de una buena vez y para siempre, y el Señor echará mano de su soberanía para destruir a todos los que se oponen, incluso aquellos que fueron marcados con el número 666 por ser seguidores del anticristo. Los creyentes que existan en ese entonces no permitirán que los marquen, porque ellos no estarán de acuerdo con el plan de Satanás, con este gobierno meramente humano, donde aparentemente todas las naciones estarán bajo el poder de este ser político. Y el otro tiene que ver, por supuesto, con Daniel 9, cuando ahí ya se anuncia sobre esos 490 años para Israel, que son predichos para el primer domingo de Ramos que se efectúa. Cuando el Señor Jesús está ahí, ya comienza la cuenta dada por Daniel. Vuelvo a repetir, habrá un periodo de 7 años y medio. Los primeros 3 años y medio serán pacíficos. Todos estarán tan
interesados por llevarse bien con Israel, pero hermanos míos, durante ese tiempo, durante un tiempo, el anticristo, como dije hace un momento, hará de las suyas. Todos los que lo siguen estarán de acuerdo con él, le aplaudirán todo lo que haga. El anticristo matará judíos y creyentes que habrá en aquel entonces, los matará con el poder de su fuerza. Pero pues no hay que olvidar que Dios tiene planes para su iglesia, que yo sigo pensando que ella no estará en la gran tribulación, que así se le conoce, esos 7 años. La iglesia no estará, pero todo se está preparando para una batalla tremenda. En Apocalipsis 16, 17 al 21, aquí dice que el ángel derramó su copa. Ahora, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, realmente, sin ser muy buen estudiante, luego descubre esto. El número 7. El Señor habla de 7 iglesias, habla de 7 ángeles, habla de 7 sellos y por supuesto habla de 7 copas. Y aquí en el capítulo 16 habla sobre esta copa que será derramada. Y hay un término que aparece aquí que fue característico en la vida del Señor Jesucristo en sus últimos días. Cuando Él dijo, está hecho, porque dice que del gran trono de voz, salió una gran voz del santuario, desde el trono que decía, está hecho. Y esta frase, ¿dónde la vemos? En la vida del Señor Jesús, cuando Él estaba muriendo, ya le quedaban minutos de vida, luego dijo, está hecho. Y el Señor, pues, es característico. En ese entonces habrá relámpagos, habrá estruendos, habrá truenos, hasta un gran terremoto. La gran ciudad, o sea, será dividida en 3 partes. Las ciudades cercanas van a caer. La gran Babilonia va a ser recordada por Dios, y al final de cuentas Babilonia será totalmente destruida. Algo también característico, dice el versículo 20, las islas van a huir, las montañas no van a ser halladas, y del cielo cayó sobre los hombres enormes granizos, como de un talento de peso. Pero los hombres, en lugar de dar gloria a Dios, blasfemaron su nombre. Esa es la triste la situación de aquel día, cuando los hombres, en lugar de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, no, van a estar listos para que su situación empeore. Estos grandes terremotos, hermanos, todo esto no es nada ficticio. Ahorita estamos viendo que alrededor del mundo, hermanos, están ocurriendo cosas realmente sorprendentes. México no es la excepción. No acaba de un terremoto de 7.1 azotar Acapulco y ponerle problemas al aeropuerto, que no pudieron aterrizar aviones ni salir aviones de ese lugar. Pero ha habido terremotos en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo. Tsunamis han aparecido donde no
se esperaba que fuesen a aparecer, las islas desaparecen. Estaba mirando un reportaje que sacó el Discovery Channel, donde habla de unas islas que son muy, muy grandes en aquella región, pegados a Australia, que ahorita son islas utilizadas por los turistas, porque esas islas, además de tener montañas, tienen climas especiales. Pero dice el reportaje que esas islas algún día van a desaparecer. Y hermano mío, la Biblia ya lo ha dicho. Todo se está preparando para un evento grande. El Calvario fue algo realmente glorioso. Ahí también se suscitó un gran terremoto cuando el Señor Jesús moría. Un gran terremoto pegó, las tumbas de algunos creyentes se abrieron y los que estaban muertos regresaron con sus familiares. Oh, hermanos, las cosas que Dios hace, las hace para que pensemos muy bien sobre nuestra situación. Hermano, el COVID no es nada comparado con estas cosas que están ocurriendo. Ahora, en Ezequiel 37 habla de eventos que Dios prepara para que Él empiece una batalla. La visión de Ezequiel del valle de los huesos secos que se unen y hacen un esqueleto, y luego misteriosamente el esqueleto se cubre de carne y aquel cadáver vuelve a la vida. Todo esto era una predicción de lo que Dios iba a hacer con el pueblo judío, porque no hay que olvidar que antes de 1946 el pueblo judío estaba desperdigado por todas partes. Y el grupo que quedó en Israel, pequeño, un grupo muy pequeño, fue atacado duramente. Pero se acuerdan que en 1946 Israel salió triunfante de una guerra contra Egipto. Y cómo Dios utilizó hasta la misma naturaleza para vencer a los enemigos de Israel. De tal manera que cuando Israel venció a Egipto y venció a otras naciones que estaban apoyando a Egipto, las Naciones Unidas no les quedó más remedio más que reconocer a una nación muy pequeña, pero con mucho auge. Y hasta el día de hoy, hermanos, Israel se ha estado fortaleciendo. Israel ha estado inventando cosas para ayudar a las naciones. Israel ha hecho cosas sorprendentes en el desierto. Miré también un reportaje en ese Discovery Channel, sobre cómo los israelitas estaban sembrando tomates en el vil desierto. Hicieron arreglos y trajeron tierra de otros lugares y prepararon todo. Fue cuando yo vi por primera vez los tubos de PVC, los de 4 pulgadas, que son tan comunes en nuestras construcciones. Israel lo utilizó para hacerles huecos a lo largo de los tubos y los sembró por metros y metros y metros, y con gotas de agua muy pequeñas les dio, calmó la sed de aquellas plantas
recién apareciéndose, y pronto Israel estaba mandando tomate a muchas partes del mundo. Bueno, Dios ha hecho cosas grandes, pero hermano, no ha terminado. Su calvario no ha terminado porque rechazaron a Cristo. Y van a tener que padecer, van a tener que sufrir. En Daniel 11 habla de una batalla masiva entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte tiene que ver con Rusia. Es el que está arriba de Israel, es Rusia. Es Rusia. Y el rey del norte se unirá con una confederación árabe africana, ahí en el África. Y ahí saldrá otro gran ejército. Aparentemente el del sur irá ganando, pero el anticristo tiene planes y forma un ejército más grande todavía. Y se traslada a Israel y vence a esta confederación árabe africana. Y todavía no termina los planes de Dios. En el Apocalipsis 16, la sexta copa de la ira, Dios la permite y hace posible que el Éufrates se seque y permite que los reyes del este, todos los que están acá, Siria, donde estaba Babilonia, Afganistán, todos aquellos lugares se dejen venir para pelear, y Rusia estará haciendo un ejército muy grande para invadir a Israel. Hermano, la batalla más grande que el anticristo va a lograr es precisamente en Armagedón. Ahí se unirán todas estas otras naciones y pelearán contra el Señor. Pero pues como el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no puede ser vencido. Aunque hagan todos los intentos y tienen su armamento, pero no es posible que venzan. En Apocalipsis 14, versículos 15 al 20 y 16 al 21, que leímos hace un momento, habla de esta gran batalla, y yo le denomino la gran batalla final. Y mire cómo dice aquí, que un ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, no al que estaba sentado en el templo, sino al que estaba sentado sobre la nube. Y le dijo que la hora de cegar había llegado, porque la miel de la tierra estaba segura. Y en el versículo 16 dice que el ángel lanzó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel que estaba en el cielo llevó su hoz afilada. El 18 dice, y otro ángel que tenía poder sobre el fuego llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada y le dijo, mete tu hoz afilada, vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel lanzó su hoz afilada, vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de Dios, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, a lo largo de 1600 estadios. ¿Sabe qué se refiere a esto? Como estarán todos estos ejércitos, aún aquel ejército vencido por el anticristo, porque para quedar bien con Israel primero tiene que vencer a los del sur. Pero cuando él ya se posesione del control de Israel y del templo, de nuevo va a juntar a los del sur y a los del norte y a los del este,
Aún China vendrá con sus ejércitos, Corea, tanto el del norte como el del sur, para llegar hasta este lugar. Pero Dios acabará con ellos y lo presenta como si fueran uvas. Pero hermano, no es más que el efecto de lo que Dios va a hacer con todos esos ejércitos que estarán presentes para pelear. Y en ese lugar llamado Armagedón, allí se cumplirá con el plan de Dios. Dios destruirá todos estos ejércitos y su destrucción será tan terrible que la sangre de los ejércitos, como de los caballos, porque también, aunque tienen aviones y tienen todo eso, habrá mucha gente también con caballos. Los caballos no han sido desechados en muchos lados, se siguen utilizando. Pero dice que morirán todos ellos, porque el plan de Dios es que de veras Israel sienta la liberación de primer mano. Y aún algunos creyentes que estén ahí, no lo de la iglesia, porque la iglesia no estará, pero sí habrá algunos creyentes apareciendo, predicando el nombre de Cristo, que van a ser matados y asesinados. Entonces Dios tiene que liberar. No solamente liberará a esta nación israelita, sino a muchos creyentes que aparecerán allí en esa región. En muchos lados las montañas están viniendo abajo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice algo sobre ese día. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y sus obras serán consumidas. Mientras esta batalla de Armagedón se está efectuando, muchas ciudades del mundo también van a desaparecer. Pues todas esas grandes ciudades, hermanos, también sufrirán. Yo digo, hermano, porque estos gobiernos, aunque la Biblia no habla de ellos, estarán inmiscuidos con el anticristo. Y el anticristo no tiene nada nuevo. Él solamente vela por sus propios planes. A él no le interesan las naciones, ni le interesa el dólar, ni el euro. A él le interesan sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito de Satanás, de la bestia y el anticristo? Acabar con el Señor. Que no se hable más de Dios. Y usted sabe que hasta el día de hoy se ha hecho mucho el intento de que el nombre de Dios no sea nombrado. Y en muchos lados, hermanos, ocurrieron cosas. Me acuerdo cuando Mao Zedong ordenó a sus chinitos que no se nombrara el nombre de Dios y mandó quitarlo hasta del diccionario. Y las iglesias desaparecieron. Pero ahora, muchos años después, Mao no está. Y los templos que habían sido recogidos, ahora se están regresando a algunas iglesias. ¿Por qué? Porque mientras el diablo está contra Dios, Dios está con su pueblo. Y Él quiere hacer lo que Él va a hacer hasta aquel día cuando Cristo venga. Él está pendiente de todo lo que está ocurriendo, hermano, para
Para el Señor los temblores no son nada extraños. Cuando ocurre un gran temblor, Él nomás dice, espérense del otro temblor que va a ocurrir. El más grande temblor de tierra que va a haber va a partir de Jerusalén hacia todas las naciones del mundo. Londres, Roma, París, Berlín, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Ciudad de México, Tokio, Colombia, Bolivia, aún Caracas, Venezuela, que está tan con problemas ahorita. Dios tiene control de todas las cosas y va a ocurrir lo más grandioso. La otra cosa que vemos, la tercera cosa que vemos, es sobre lo que va a ocurrir en el mismo momento de la segunda venida de Cristo. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 13. Jesús, cuando Él venga, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y enseguida un terremoto va a dividir a Israel del este al oeste, traerá agua del Mediterráneo hasta Jerusalén, que dicen los historiadores que hay una falla arquitectónica que en este momento se está efectuando camino a Israel. Como hay una falla arquitectónica, hermanos, que no es la falla de San Andrés, sino ahora en el África se está abriendo una grieta que va a dividir la nación del África, la va a dividir por la mitad. Así que cuando Cristo venga, hermanos míos, habrá cosas terribles. Por eso no debemos de fijar la esperanza en la segunda venida para los que no son de Cristo, porque ellos no creen en Cristo. Ellos no tienen esperanza. El pueblo de Dios, como usted y yo, que creemos en un Señor y en un Jesús Salvador, tenemos la esperanza que un día le vamos a mirar cara a cara. Y van a ocurrir todas esas cosas, hermanos, en aquel tiempo. Y de veras, todos los que hayan peleado contra Jerusalén, Dios los golpeará con una gran plaga. Dice Zacarías 12 que hará que su carne se pudra, aún estando parados, quizás yendo con su maleta o con su armamento, porque son los que estarán peleando contra Jesús en aquel día. Simplemente sus ojos se van a pudrir en la cuenca de sus ojos, la lengua se va a podrir y habrá un pánico enviado por Dios, de tal manera que aquel que tiene asida la mano de su compañero como para animarse, misteriosamente se volcará contra su amigo. O sea, aquellas naciones que están juntas para pelear contra Israel y contra el Señor Jesucristo, de repente van a estar peleando contra ellos mismos. Bueno, Dios hará esto posible. Muchos se preguntan, ¿qué tipo de plaga tan tremenda puede producir esto que menciona Zacarías? Por supuesto que antes que apareciera la bomba atómica esto era imposible, ¿no? Pero ahora, hermanos, es posible. Los rayos láser, más y más los aviones de guerra tienen equipos sofisticados que de veras
Qué bueno que no te has dado cuenta en ellos, porque hermanos, se llenaría tu mente y tu corazón de preocupación por esos aparatos bélicos tan especiales. Un misil no necesita ser tan grandes como fueron en un principio. Cada vez son más pequeños, pero tienen más potencia que una bomba. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Los que miren al Señor Jesucristo posar su pie sobre el monte de Sión, lo mirarán como aquel que estuvo en la cruz del Calvario con sus ambas manos clavadas en aquel madero. Sus pies y su cuerpo será manifestado para que se den cuenta lo que Dios hizo. Hermanos, si nosotros pudiésemos recordar que fue gracias a la muerte de Cristo Jesús, que fue una muerte tan vil, que nosotros ahora hemos alcanzado gracia y misericordia por aquella muerte. Creo que, hermano, jamás sentiremos ganas de darle la espalda al Señor Jesús. Podríamos quedar solamente unos cuantos, pero fieles a Jesucristo, esa será una gran experiencia para los que permanezcan fieles. Por eso la invitación de la palabra de Dios a permanecer fieles al Señor Jesucristo. No debe tapar, no debe haber tapones de oído para no escuchar eso. El Señor viene, hermanos, pero antes de que venga van a ocurrir cosas realmente asombrosas y terribles, que nomás el Señor sabe cómo ser. Y por último, hermano, vamos a hablar de las dos cenas de Dios al final de los tiempos. En Apocalipsis 19, 17 y 18 habla de la gran cena de Dios. Dice: y vi a un ángel de pie al sol que clamó en voz alta a todos los pájaros que vuelan en el aire: venid y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman la carne de reyes, generales y poderosos, de los caballos y sus jinetes, y la carne de todas personas libres, esclavos, grandes y pequeños. Y las aves del cielo, hermanos, harán esto sobre esos jinetes, sobre esos soldados peleando contra el Señor en Armagedón. Se van a sorprender cómo Dios enviará a todas las aves para acabar con esos ejércitos. Lo que dejó las armas nucleares serán consumidas por estas aves depredadoras del cielo. Y aquí en Apocalipsis 19 habla de eso. Por el otro lado, porque dijimos que son las dos cenas de Dios, el otro es la cena de las bodas del Cordero. También en Apocalipsis 19, 9. Y entonces el ángel me dijo: escribe esto:
Bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es la fiesta de bodas, cuando el Señor Jesús, como esposo, toma a la iglesia como su esposa. Será un gran tiempo de comunión, hermanos. Será un tiempo de comunión y de alabanza al Todopoderoso. Si ahorita estamos contentos en esta reunión, ¿les gustó los cantos que escogimos para este día? Muy bonitos, ¿verdad? Hermanos, en aquel día no habrá cantos que hemos cantado ahora que cantaremos en aquella ocasión. Yo siempre he pensado que será música nueva, pero que por intercesión de Dios, nosotros, sus hijos, la conoceremos y alabaremos su nombre. Y será una experiencia sin igual. Y no está por demás que les diga que el capítulo 20 y capítulo 21 habla de la destrucción de Satanás y sus seguidores, habla del reinado de Cristo por 1000 años, porque tiene que haber un tiempo que el Señor lo ha transcrito ahí para que los que son suyos sepan cómo Dios hace las cosas, y para que los que hayan creído recientemente entiendan que el Dios que les ha aparecido es el Dios de la historia, y Él ha estado en toda la historia del mundo. Y habla de la aparición de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ambos serán diseñados para la eternidad. No podemos nosotros imaginarnos cómo será ese día, pero será un día grandioso. Lo más que se puede asemejar es una reunión como esta que estamos teniendo, pero solamente esta es una semejanza. En aquel entonces no habrá semejanza ni tiempo para pensarlo, será tal como el Señor lo creó. Y un día estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y debemos de predicar este mensaje, hermano, de esperanza a toda la gente. Y con más razón a los que han estado respondiendo al Evangelio, con más razón tenemos que decirles cómo el Señor va a hacer las cosas. Señor bendito, tú eres un Dios de amor, de misericordia. No podemos imaginarnos cómo serán las últimas cosas antes de tu segunda venida. Pero no cabe duda, ocurrirán. La iglesia será participante de tu segunda venida cuando sea llevada a los cielos para recibir al Señor en las nubes. Señor, bendice a todos los que aquí están, como bendice a aquellos que están enfermos, que se encuentran en su casa en recuperación o están en los hospitales de igual manera. En este momento te seguimos implorando por las hermanas Irma Vega, Eli Vega y también Luli de Vega, que han estado muy enfermas y hasta ahorita no las has dejado solas ni un solo momento. Ellas consideran que tú las estás acompañando en medio de su situación. Así que síguelas fortaleciendo. Muy especial por Irma Vega, Señor, que sigue mal. Y así como ella, otros más que a lo mejor desconocemos su nombre, pero tú sabes
la razón de su situación. Llévanos en paz a nuestras casas, prepáranos para las tareas de todos los días, Señor, y cuídanos, protégenos de este mal. Si esto va de acuerdo con tus planes, protégenos. No permitas el sufrimiento que viene del COVID. Pero si está en tus planes que padezcamos, Señor, fortalécenos mientras la prueba se efectúa o desaparece. Bendice las familias representadas. Lo estamos suplicando todo en el nombre de Jesús. Amén.